Padre Álvaro, muchas gracias por darse de su tiempo. Sé que está muy ocupado como siempre, pero pues gracias, ¿no? ¿Cómo está? Gracias a usted, que está más ocupado que yo seguro, ¿no? Todo su trabajo y sus hijos. Yo, gracias a Dios, bendecido, como se dice. Gracias a Dios, muy bien. Muy bien, muy bien. Es que muy contento. Pues, Padre, queremos aprender un poquito más de usted, escuchar de su vida, de su testimonio, de vocación, ¿no? Así que queremos que nos cuente un poquito de Padre Álvaro cuando era solamente Álvaro. Dónde nació, dónde creció, cómo era su infancia, se rezaba, se iba a la iglesia, se portaba bien, se portaba mal. Cuéntenos un poquito. Bueno, eso es muy amplio, pero vamos a ver cómo puedo empezar. Pues vamos a empezar con lo más fácil, ¿verdad? Pues yo soy el mayor de 5 hermanos. Yo nací en España, en Madrid, y pues nací en una familia, mis padres me dieron una educación católica. Tuve la suerte de ir también a un colegio católico, una escuela que estaba llevada por padres jesuitas, todo lo que fue la escuela elemental, el middle school y también luego el bachillerato, el instituto, también todo. Teníamos pues, vida de familia, pues, teníamos nuestros ratos de, por supuesto, la misa de domingo, ¿no? Eso es una cosa que luego lo piensa uno y dices, qué importante es la misa de domingo, ¿verdad? Parece que no, pero como que va dejando una práctica de la virtud cristiana en la piedad y que pues, sin darte cuenta te va quedando como cuando uno va y toma el sol, ¿verdad? Se pone así al aire, pues cada domingo. Pues eso no es tampoco una cosa que haya que olvidar, que parece sencillo. Pues siempre rezábamos antes de comer, por ejemplo. Cuando salíamos de viaje o íbamos en el carro, pues siempre bendecíamos, pedíamos al Señor que nos protegiese. Teníamos las celebraciones de Navidad. O sea que desde ese punto de vista, muy bendecido, el don de los hermanos, de muchos primos, porque mi padre tiene muchos hermanos, mi madre tiene una hermana, que ya falleció y no tuvo hijos, entonces con los primos parte de mi padre, una familia muy grande, muy grande. Y bueno, pues gracias a Dios, la verdad es que eran otros tiempos, porque claro, cada uno tiene sus tiempos que vivir, pero pues desde ese punto de vista, todo bien, ¿verdad? En el sentido de una gran suerte de haber nacido en un sitio con buena educación, con recursos, con unos padres pues, que siempre han estado juntos también. Es una bendición, ¿no? Pero en ese sentido... como demasiado bendecido, casi diría uno, se puede decir, ¿no? Amén. Entonces yo me portaba, pues a lo mejor también era un poco un niño que se portaba como que soy el mayor, tenía que portarme siempre bien, ¿verdad? Claro. Como un poco muy responsable, pero perfecto solo es Dios, ¿no? Perfecto claro. Solo es Dios. Luego claro. ya, pues así crecí y terminé el bachillerato y también iba a una parroquia y a un grupo de jóvenes que llevaban unos sacerdotes de capellanes, con lo cual mi infancia en ese sentido, pues gracias a Dios, Dios me ha preservado literalmente de muchas, pues no sé, disgustos, de muchas... Y pues yo siempre doy gracias a Dios por mi familia, por supuesto, porque en realidad pues mi vocación, no hay Padre Álvaro si no hay un Álvaro antes y una familia que me ha ayudado mucho. Aunque, pues eso, como que uno tarda en encontrar su sitio, porque la vocación es desde antes de nacer. Sí. Lo que pasa es que uno tarda tiempo en encontrarlo, a veces. Sí. Hay gente que no. Bueno, a ver, más preguntas. Así es, si no, muchas gracias, Padre. Si no lo demasiado yo me tienes. No, muchas gracias. Entonces, el mayor de cinco hermanos, entonces, todos varones, pues. No, somos 3 varones y dos chicas. Ok. 3 chicos y 2 chicas. Entonces yo soy el mayor, luego tengo una hermana que nació poco después que yo, al año y poco. Luego tengo un hermano que nació 3 años después que yo, más o menos. Luego tengo otro hermano que nació unos 7 años después que yo. Y luego la pequeña, que nació casi 12 años casi después que yo. Ah, ok. Entonces somos 5, 3 varones y 2 hembras, como se dice. Sí, muy bien. ¿Y cómo se llevaban? ¿Sí, jugaban? ¿Con cuál se relacionaba más? Bueno, pues la verdad es que dándole vueltas, como que cada persona es única e irrepetible y la relación con cada uno es distinta. Hombre, gracias a Dios, por ejemplo,
tuve hermanos cuando era muy pequeño, con lo cual yo siempre recuerdo tener vida de familia con hermanos, ¿no? Entonces, pues a lo mejor con los roces que a lo mejor puede haber, cuando se es pequeño tampoco, no recuerdo yo que nos peleásemos mucho, pero luego ya cuando uno empieza a crecer un poquito, ¿verdad? Pues con mi hermano el tercero, con Ignacio, a lo mejor sí que a veces nos peleábamos más. De hecho, hubo un día que ya estábamos todos en este mundo. Mi hermana más pequeña pues tendría pocos años, a lo mejor tenía 4, 5 años o 6, y me acuerdo que un día nos peleamos, pero bien peleados. Mi hermano Ignacio y yo nos peleamos y estábamos, me recuerdo, dando vueltas alrededor del salón de casa donde estaba el cuarto de comer, en el comedor. Había una mesa grande y estábamos persiguiéndonos, y entonces ya la pelea iba en aumento, y hubo un momento que agarrábamos las sillas y entonces ¡No! las sillas, sí, las sillas, y mi hermana lo estaba viendo y entonces fue llorando mi madre. Su hermana la mayor, la pequeña. La más pequeña. Teresa lo veía y entonces fue corriendo a mi madre. Mamá, que están peleando, sí, están ahí y es fatal. Y entonces pues una silla, entonces yo la agarraba, el otro la tiraba y jalaba y entonces sí, un poco desastroso. Entonces mi madre nos dijo: como ustedes no saben comportarse como personas, a la calle, fuera de casa. ¡Wow! Hasta que sepan comportarse como se comportan las personas, los seres humanos, hay que estar fuera como si fuese pues un perrito, hay que sacarlo a veces, ¿verdad? Pues a pensar un poco en el comportamiento fuera de casa. Y nos cerró fuera, nos dejó ahí meditando un poquito sobre nuestro comportamiento. Entonces sí, nos hemos peleado, porque es que, pues es que amores reñidos son amores queridos, ¿verdad? Pues a veces el roce. Claro. Mi hermana Ana es muy buena, nunca se peleó. De hecho, cuando éramos pequeños, yo no me acuerdo, pero me contaron que iba una vez, estábamos jugando y nos regalaron un triciclo, ¿verdad? Un triciclo, y entonces estaba yo por la casa dando vueltas con el triciclo, y detrás había una especie como detrás del triciclo, como una especie de barra donde se podía subir una persona. Sí. Entonces mi hermana se puso detrás y yo la llevaba, ¿no? Así, se iba a llevar de pie y se agarraba a mis hombros. Y entonces llegó un momento que dije: Ana, va a llover. Y entonces va a empezar a llover dentro de la casa, ¿no? Con la imaginación va a empezar a llover. Y caso es que yo voy aquí, yo estoy bien porque voy como dentro, ¿verdad?, del triciclo, ¿no? Todo era imaginación, pero te vas a mojar, va a caer el agua y te vas a mojar. Y era un poco cruel, ¿no?, mi comentario: te vas a mojar. Y entonces ella: ay, no quiero mojarme. Y yo: sí, está lloviendo ya está lloviendo, fíjate, está lloviendo, te estás mojando. Y ella: no quiero mojarme. Y se puso a llorar porque estaba mojando, no se estaba mojando, pero yo le estaba diciendo que se estaba mojando. Con lo cual que mi madre dijo: nada, no, pero hemos hecho pues eso, pues ¿qué más anécdotas de pequeño? Creo que una vez, porque vivíamos en un 9º piso, muy alto, y una vez estábamos en silencio, estábamos jugando, y entonces se nos ocurrió mirar por la ventana a ver qué pasaba abajo, ¿verdad? Pero claro, la ventana de un 9º piso era una ventana que había que subirse a una silla, pero la ventana hay que tener cuidado porque no tenía tampoco unos barrotes, ¿no? Entonces estábamos mirando así, y mi madre debió pensar: qué extraño que no haya ruido en la casa, ¿verdad? Esto no es normal. Si hay niños pequeños, siempre es sospechoso cuando... Si hay niños pequeños y no hay ruido en la casa... es algo malo, no es algo bueno. Algo está pasando. Algo está sucediendo. Entonces, efectivamente, fue dando una vuelta, entonces, a lo que parece, yo no me acuerdo, pero estábamos los dos mirando así, y claro, es peligroso porque estás mirando y no puedes asustar a la persona. Entonces se acercó por detrás, sin decir nada, despacio, y cuando estaba al lado, se acercó y nos agarró. Así con un poco de fortaleza, claro, nos quitó de la ventana. No vaya a ser que... O sea, que hemos hecho travesuras estas. Sí. Travesuras muy divertido. O sea, cuando luego lo recuerdas, pues a veces nos portábamos mal y había una mujer buenísima que venía a cuidarnos, y a veces le hacíamos perder la paciencia y... Le hacían travesuras. A veces se quitaba la zapatilla y nos la quería tirar, nos la tiraba, hacíamos travesuras y íbamos corriendo por el pasillo y nos tiraba. Eso también pasa en España. Pensé que solamente en México o en Latinoamérica la mamá es la que avienta la chancla, el chanclazo, le llamamos nosotros. Sí, entonces... Y también allá en España. Alguna vez tenemos que salir corriendo porque esta buena mujer, Juani, pues estaba como ya desesperada, pobrecilla, ¿no? O sea, que eso es cuando éramos pequeños, y luego
pues con mi hermano Ignacio tenía más roce, porque luego mi hermano Jaime sí que he tenido. Con él no me he peleado mucho, la verdad, con mi hermano Jaime, porque era muy pacífico también. Y con mi hermana Teresa tampoco me he peleado mucho. No nos hemos peleado mucho. Con el que más peleas tuve, yo creo que fue con Ignacio, que nos llevamos poco, llevamos 3 años. Sí, claro. Y entonces ahí ya hay más ocasiones de roce. Claro. Pero gracias a Dios, eso fue en casa. Y es normal, o sea, teníamos muy buena relación. La verdad, siempre hemos tenido buena relación. Tenemos buena relación todos. Qué bien. Así que gracias a Dios. Pues qué anécdotas tan bonitas que comparte con nosotros. Después usted fue creciendo, ya entró en la adolescencia. ¿Cómo fue la vida de adolescente para Álvaro, para padre Álvaro? En ese tiempo salía con sus amigos, jugaba algún deporte, tenía novia. Cuéntanos un poquito de eso. Pues sí, o sea, la adolescencia ahora lo pienso y digo, tuve suerte. Tuve una adolescencia bastante normal, por así decirlo. Pero sí, vamos a ver, cuando yo creo que estaba en 8º grado, como que descubrí lo que era la amistad, ¿no? La amistad. Como que en el colegio empecé a tener como más trato con los demás, en el sentido de que descubres gustos comunes, intereses comunes, y ese año yo creo que fue importante para mí para darme cuenta de lo que es la amistad. Es otro con el que tienes una resonancia o un interés compartido, que hay una especie de... Es bueno estar juntos y tener proyectos juntos. Pues jugábamos al fútbol mucho. En el patio siempre era como un montón de balones que volaban por todos los lados, ¿verdad? De deportes, de hecho, cuando estaba en la escuela elemental, cuando estaba en 5º grado, ahí empecé a hacer judo, artes marciales. Y también a la vez me dijeron que a lo mejor podía estar en el coro, en la escolanía del colegio, pero fui una vez solo al ensayo del coro porque creo que me parecía un rollo. O sea, además era durante el descanso, el recreo. Con lo cual dije, esto no interesa. Mucho. No, es demasiado meterse otra vez en una aula y cantar. Y me gusta cantar, pero en ese momento no. Entonces hice judo durante 4 o 5 años, 5 años. Wow. 2 veces a la semana. Y era normalmente después del colegio. Con lo cual me venía muy bien, porque acababas el colegio cansado. Y lo que quieres hacer ejercicio. Sacar el estrés y antes de llegar a casa. Ya por esa época, más o menos, yo creo que cuando estaba en 7º grado, con claridad, yo creo que ya empecé a pensar, quizás antes, porque me llamaba la atención al ver a los sacerdotes del colegio, religiosos. Digo, me llamaba la atención pues lo que hacían y sobre todo un poco el atractivo por lo que es la oración, el culto. No, tampoco tenía yo mucha idea, no es que yo pues, tampoco hacía muchas travesuras, pero tampoco estaba todo el día rezando todo el rato. Sí que recuerdo que una vez en casa mi padre a veces nos hacía entrevistas, mi padre, a veces con una grabadora. A ver, ¿qué has hecho hoy en el colegio? Ven. Sí. Entonces empezábamos ahí a hablar cada uno, y entonces, no sé, yo no me acuerdo de esto, no me acordaba. Sí, luego me acordé, pero... Entonces yo un día, y hoy aprendí una canción nueva, un niño de a lo mejor de 10 años, 11 años, y toda la cosa era, la canción que me había aprendido era una canción de misa, que me la sabía y estaba todo el rato cantándola, de un texto de San Pablo. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, con lo cual era un poco raro. A ver, cántela, padre. Era, acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos. Claro, mi padre cuando yo creo que se debió quedar un poco así, este niño que viene aquí cantándome esto como si fuese casi un coro de catedral, casi aquí, ¿no? de misa, ¿no? Wow. Total, que bueno, pero ya que había cosas ahí que te llaman la atención. Ya estaba ahí estaba la gracia actuando, sí. También teníamos los viernes por la tarde, justo antes de marchar a casa, teníamos todo el colegio iba a cantar la salve. Oh, wow. Nos reuníamos en la capilla del colegio, nos poníamos todos allí, y eso era una cosa preciosa porque había como 8 monaguillos y cada monaguillo tenía su incensario. Wow. Su incienso, iba vestido con su alba, entonces era muy solemne. Salía el sacerdote con la capa y 8 monaguillos estaban allí con el incienso. Wow. Y se llenaba aquello de canto y se cantaba a la vez los que estábamos en los bancos y la escolanía del colegio que estaba en el coro. Y era cada frase uno. La escolanía cantaba una frase de la salve y nosotros otra.
Y todo eso, pues con mucha sencillez, con el incienso, el sacerdote luego incensaba y se daba la bendición al final y ya está. Pero eso me quedó como que la importancia del culto de la Virgen. Y luego ya pues llegó la adolescencia, efectivamente. Empezaba también a ir a la parroquia, a una parroquia que tenía muchos jóvenes, y entonces ahí, claro, cuando llega ya, pues que es el grado 11, el 10, el 11, antes había descubierto la amistad, entonces descubres el atractivo que tiene, en mi caso, para un chico, las chicas, ¿no? Uh-huh. Porque dices, pues es como una especie de afinidad, ¿no? Se siente uno inclinado, ¿verdad? Uh-huh. Que es pues esa especie de atracción normal, y tampoco, como ya tenía un poco la idea de la vocación, decía, bueno, esto está bien, ¿no? Quiero decirte, pues sí, pues está bien, tengo esta especie de deseo, me gusta estar con los otros jóvenes y qué interesante la conversación con las chicas, pero tampoco es que era un poco tímido yo. Entonces eso es un poco arriesgado, porque claro, y si le dices a una chica que si quiere salir contigo y te dice que no. Y yo decía, madre mía, qué horror, ¿no? Si me dice que no, ¿y ahora qué hago yo? Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Entonces, yo era así un poco, era muy tímido. Entonces, bueno, pues ya yo decía, de todas maneras, si yo creo que Dios me llama a ser sacerdote, ¿verdad? Pues, y de hecho yo creo que sí, que ya cada vez estaba más claro que Dios me llamaba a ser sacerdote. Y un día me acuerdo que dije, ¿y cómo será eso de fumar, no? Que en el colegio había gente que fumaba cigarrillos, ¿verdad? Yo creo que estaba como a lo mejor en el grado 11 más o menos, todavía en el high school, en el bachillerato y en la escuela. Iba un día andando a mi casa y dije, me voy a comprar una cajetilla voy a comprarme un paquete de tabaco. Así, ¿cuál voy a comprar? Me voy a comprar este. Entonces me compré tabaco. Yo creo que sí, sería quizá el año de senior, ¿no? Ya tendría alrededor de 18 años. Ahí es 18 años para... Sí, la verdad es que yo creo que no me acuerdo, es que es hace ya bastante tiempo, entonces... El caso es que puede que fuese el año del senior, una vez que ya tenía... Eso, todavía estaba yendo a la parroquia, con los grupos jóvenes. Me acuerdo que me fumé un cigarro, uno, y el otro, al llegar a casa dejé en uno de los armarios allí, dejé ahí el paquete ¿no? La cajetilla de tabaco. Y 5 o 6 años después, un día estaba haciendo limpieza y estaba buscando no sé qué, y dije, no, mira, esto estaba ya más seco que... ¿No volvió a fumar otro? Nah, ¿No le llamó la atención? No, es que pues muy bien, fue fenomenal, pero vamos, porque es la curiosidad un poco, sí. ¿no? Total, que eso, pues bueno, pues fue así una cosa, la típica cosa que uno dice, todo el mundo está aquí fumando, tampoco no me le di más importancia. Lo que sí que es verdad es que luego ya le dije al párroco, ¿verdad? Le dije, yo no sé si tengo vocación. Entonces el párroco ya sí, era muy bueno, un sacerdote muy bueno, pero cada 2 por 3 me preguntaba, y yo empecé ya a estar un poco cansado, ¿no? Entonces ya, para que vean, ¿no?, que el padre Álvaro tiene mucho temperamento también y que pierde la paciencia. Me acuerdo que un día que estaba cada 2 por 3 diciendo, podemos ir un día juntos y le puedo llevar al seminario para que conozca a otros. Entonces ya ahí ese día ya estaba enfadado yo, muy enfadado. Fueron las navidades, creo que fue el año de senior, y ya después de una de las misas, no, pero Álvaro, vamos a hablar, hombre, cuéntame, ¿quieres que te...? Entonces ya ese día le dije, no quiero hablar del tema. No, pero hombre, no te preocupes, hombre, si esto no pasa nada. Y entonces ya le dije 2 palabras feas, maldichas allí. ¿Al padre? Al padre le dije, ¿sabe qué le digo? Que se vaya usted a hacer largas, que se vaya usted, olvídeme, ¿no? Como si, casi como si dijeses en inglés, you know what, just go to hell, almost, casi, ¿no? Wow. Una expresión así un poco fuerte ahí. Y se quedó el sacerdote y dijo, ¿pero qué has dicho? ¿Qué has dicho? Y entonces yo, con mucha soberbia, le dije, lo voy a repetir por si no le ha quedado claro. Esto es lo que he dicho, se lo volví a decir. Entonces me dijo, estás un poco enfadado. Digo, estoy enojado, sí. Estoy ya... Muy enfadado. Muy enfadado, por favor. No quiero hablar del tema ya nunca más. Eso fue una falta de respeto, aunque quizá un poco se puede entender, porque claro, es que estaba un poco insistiendo demasiado, ¿no? Porque la vocación la da Dios, y hay que ayudar a que la gente la descubra,
y tenga la fortaleza y el apoyo para seguirla. Pero no podemos, no se fuerza, ¿no?, a la gente. Claro. Entonces, bueno, tampoco digo yo que esta persona, este sacerdote, tuviese mala intención ni nada, pero ya yo estaba ya cansado. Entonces le mandé a la porra, Claro. le mandé fuera. Nada. Sí. Olvídeme, forget about me. Y yo le dije, no quiero volver a hablar del tema nunca más. Wow. Y entonces ya yo siempre le veía y no hablábamos del tema. No hablábamos del tema, me dejaba en paz, yo le dejaba en paz. Y entonces, pues nada, así siguió la cosa. Entonces ya, como tampoco sabía, y mi padre se enfadó mucho, porque ese día yo llegué a casa bien enojado. Y mi padre se enojó y dijo, pero este sacerdote, qué pesado, ¿no? Qué pesado. Sí. O sea, como que mi padre tampoco estaba muy contento. Dijo, tiene que respetar tu libertad, o sea, que te deje, ¿no? Bueno, el caso es que, como yo tampoco sabía bien qué hacer y no quería equivocarme, porque yo no quería equivocarme. Que soy un poco orgulloso, ¿no? Y no puede haber fallos y quería hacerlo todo bien, ¿no? Y Sí. no podía haber riesgo. Y entonces dije, bueno, como no estoy seguro de que Dios, que no estoy seguro, a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor tengo que ser sacerdote, pero no lo sé. Y hablando con ese sacerdote me dijo, pues bueno, puede ser sacerdote, pero tiene que ser sacerdote diocesano. Y yo le decía, ¿y por qué? ¿Cómo lo sabe usted? ¿Y cómo sabe usted que no soy sacerdote religioso lo que tengo hoy? Como al final acabé, ¿no?, siendo ordenado sacerdote religioso en los discípulos. Bueno, pues al final yo creo que fue un poco ya por desesperación, ¿no?, que me dejó. Y yo me dije, ¿y qué hago ahora? Pues entonces me metí a la universidad. Me metí a la universidad y entonces empecé a estudiar, pero yo seguía pensando, así tenía aquí detrás, ¿no? Pues muy bien, y salíamos, una vez salí con una chica muy simpática, la verdad. Entonces yo ya tenía la idea de, a lo mejor, de ser sacerdote. Pero bueno, me dijo, salimos, que vamos a un día a tomar un helado, vamos al cine, venga, vamos al cine, vamos a un date, ¿no? Total, que fuimos a ver una película, estuvimos dando un paseo y hablando de tantas cosas, y fuimos a tomar un helado, y cuando estoy tomándome el helado, allí tranquilamente los dos, era como época de verano, y además en el cine había, el aire acondicionado estaba fuertísimo. Yo salí del cine ya, que ya digo, no sé si me he enfriado. Pero bueno, me está tomando el helado y me dice, caso es que, Álvaro, hay algo ahí, hay algo que tienes dentro de ti que no me lo quieres decir. Hay alguna cosa que no sé, hay una cosa ahí que no sé bien, no sé, hay algo ahí que no me quieres decir, que es como un secreto, ¿no? Y yo estaba ahí, me quedé paralizado, ¿verdad?, con el helado. ¿Eran novios o no más? No éramos novios, estábamos como Pero ella tenía saliendo. conociéndose o... A mí me parece una chica simpática y guapa, y supongo que ella diría, pues mira, este también un hombre simpático y guapo. No sé si guapo, pero bueno, vamos a salir. Pero claro, el caso es que, pero es que fue directísima. Ya nos habíamos hablado muchas veces, pero ese día estábamos ahí fuera y yo me quedé con el helado diciendo, ¿y esta mujer? ¿Qué habrá visto, no? Porque es como si tuviera el secreto ese ahí que no le dices a nadie. Y no sé si tengo vocación de sacerdote. Claro, yo evidentemente le dije, no, pues nada, no sé por qué dices eso, pero yo me quedé pensando. Entonces, claro, ese día lo que pasa es que pensé, es que tengo que solucionar yo esto, lo tengo que aclarar, porque no puedo estar toda mi vida que si sacerdote, que si no sacerdote, que si me echo novia, que si no, que si salgo, que si me quedo en casa, ¿no? Entonces ese día pensé, no, tengo que tomar más en serio esto. Entonces, bueno, yo ya pensé, ¿y qué hago? ¿Voy a terminar los estudios de la universidad? Pues sí, los voy a terminar. Además pensé, si se lo digo a mi padre, que me voy ahora, mi padre se va a enfadar, y probablemente con razón, porque dirá, hijo mío, no sabes lo que quieres, ¿no? A lo mejor. Entonces, que yo seguí y terminé. Entonces digo, ¿y qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Y digo, pues no sé qué hago ahora. Porque tengo que hacer el servicio militar. Porque teníamos que hacer el servicio militar en España. Entonces lo podía hacer uno nada más acabar la universidad, o lo podía hacer antes de empezar la universidad. Pero había que pedir prórrogas para incorporarse más tarde. Entonces yo lo que pasa es que tenía la suerte de, como estaba en la universidad, había un programa especial para hacer el servicio universitario en unas unidades especiales, un programa especial para universitarios, el servicio militar para universitarios. Entonces lo solicité y tuve suerte, porque además al final te daban más puntos si habías acabado, y acabé una de las maestrías o uno de los estudios
universitarios. Lo acabé y dije, bueno, pues todavía tengo un año más para acabar otro que estaba haciendo, pues mira, me entré. Entonces dije, bueno, pues ahora ya acabé la universidad, ahora me meto en el ejército. Este año era un poco menos de un año. Y el caso es que, bueno, y cuando estaba haciendo la mili, pues estuve en el servicio universitario, llamamos la mili para los universitarios, el servicio militar. Entonces me acuerdo que un día, cuando ya quedaba poco, ese año fui además también, durante el servicio militar, tuve un par de semanas off y me fui a Lourdes. Ahí conocí a más jóvenes, conocí a otro que luego se hizo también de los discípulos. Wow. Total, que y ahí había una joven que su madre era también muy buena, era una chica muy buena, pero su madre, yo creo que estaba con la idea de que sería fantástico a lo mejor que mi hija, ¿no?, pues conociese a este y se pusiesen a salir, y quién sabe si a lo mejor en el futuro. Y me da una vergüenza, yo diciendo, madre mía, ¿cómo hago yo ahora con esto?, ¿no? Porque efectivamente es una chica muy buena, una familia muy cristiana, pero católicos, pero yo ya... Total, que al final acabé la mili, fui a la Jornada Mundial de la Juventud de París con el Papa San Juan Pablo II, y ahí ya tenía muy claro. Pues, pero es verdad que también ahí, pues eso, es un momento de gracia especial. Fuimos un grupo de jóvenes y pues también estaba esta chica ahí que estaba un poco... Y al volver de las jornadas me escribió una carta. Y yo, madre mía, una carta. A ver, esta carta, escribo la carta, y entonces una carta, pues... Querido Álvaro, muchísimas gracias por todo, porque yo que sé, que cuando estoy contigo, pues quiero ser mejor persona, y es la persona que está sacando lo mejor de mí, y quiero que aclares cuáles son tus sentimientos conmigo. Y yo diciendo, ay, madre mía, y yo que estoy aquí ya pensando ya en entrar en los discípulos, y ahora qué hago con esto, Dios mío. Digo, ¿qué? Entonces digo, tengo que escribir una carta. Entonces le escribí una carta. Todavía creo que tengo por ahí la copia, que la escribí varias veces, a ver si... Entonces empezaba con una cita de San Pablo, que todavía me acuerdo. Nada de querida, no. Empezaba con una cruz y ponía ahí una cita de la Biblia. En todo interviene Dios para bien de los que le aman. Wow. En fin. Y entonces, oye, pues mira, fulanita, que muchas gracias por tu carta, pero es que yo, pues creo que Dios me quiere para otra cosa. Y además esta chica tenía un tío sacerdote. Entonces lo dije yo. El caso es que mira, yo como tu tío, yo creo que Dios me llama a ser, sí. Yo creo que tu tío es sacerdote, o era sacerdote, que murió joven, entonces pues yo creo que tengo la vocación. Entonces, gracias a Dios, pues todo salió bien, pero digo, ¿y qué hago yo ahora, madre mía? Y entonces, claro, yo ya tenía la idea de ser sacerdote, ya la había estado viendo, había conocido a los discípulos ya, les había conocido en una peregrinación de jóvenes al castillo de la familia de San Francisco Javier. Que todos los años hace una peregrinación, pues, caminando 2 días, casi 50 kilómetros. Wow. En 2 días, eso es como una peregrinación muy corta y muy intensa, muy bonita, muy bonita. Hay un Vía Crucis justo antes de llegar al castillo de San Francisco Javier, y ahí pues le dije, pues en esas peregrinaciones yo le decía al Señor que me abriese un poco como el corazón, como San Francisco. Que San Francisco también pues había ido a la universidad, ojalá yo fuese como San Francisco, y pues fue un santo, ¿verdad? Pero que al final tenía una insatisfacción dentro, que es decir, que hay algo ahí dentro de mí que es como un regalo que Dios me ha dado, que no lo dejo crecer, no lo quiero abrir. Es un regalo que Dios me ha dado, pero que yo no estoy dejando que dé fruto, ¿no? Que la vocación es un regalo para cada uno y para la familia, ¿no? Y para la iglesia. Total, que al final pues lo que pasó es que pues ese año del servicio militar también pude hacer ejercicios espirituales. Y esto hace 25 años ahora, va a hacer 25 años, y en los ejercicios espirituales ya digo, pero sí, ya, ¿qué más quieres?, ¿no? Lo que pasa es que luego decía en los ejercicios espirituales, pues sí, Señor, mira, sí, creo que me quieres sacerdote, sí, es que tengo millones de evidencias. Cuando estaba en la mili, en el servicio militar, en la formación, en el bootcamp, un poco, pues me acuerdo que le pedía al Señor que me diese alguna luz, dame alguna señal. Entonces yo una de las cosas que quería hacer es ir a Madrid, destinado, después del entrenamiento, a Madrid. Y yo le decía, pues quiero quedar muy bien colocado en la clase para poder ir. Entonces, al final, yo dije, mira, si yo puedo elegir, lo voy a ver
porque había médicos, ingenieros, y yo estaba en un grupo de gente que había estudiado empresa, derecho. Si consigo en mi grupito quedar el primero para elegir y poder ir destinado a Madrid, así estoy allí con mis padres y puedo hacer otras cosas también. Entonces voy a entender que es como una señal que tú me das. De que, total, que al final pues esas cosas son siempre muy ajustadas, ¿no? Pero el caso es que yo pude elegir ir a Madrid. Pude elegir ir a Madrid y me acuerdo que decía, madre mía, es como si estuviese jugando con Dios a las cartas, ¿verdad? Y él siempre tiene las mejores cartas y siempre sale mejor, se juega mejor, ¿eh? Total que al final dije, mira, ya está. Entonces me acuerdo que mi madre, cuando estaba al final del servicio militar, un día me dijo, voy a ir a comprar, necesito ayuda para traer luego toda la compra, el recado, ¿no? Las bolsas que pesan mucho. Y el caso es que si me puedes ayudar, y yo dije, sí, mamá, claro, vamos a... Total, que bajamos a la calle, al bajar me dice mi madre, no tengo que comprar nada. Y yo, no tengo que comprar nada. ¿Y entonces? Dice, no, pero es que así salimos de casa y vamos a dar un paseo. Y entonces yo quiero preguntarte, ¿qué está pasando aquí? Porque vas a acabar el servicio militar dentro de 2 meses y no estás haciendo entrevistas de trabajo, no estás mandando resúmenes ni currículum. ¿Y qué está pasando aquí? ¿Qué vas a hacer cuando acabes el servicio militar? Wow. Y entonces yo dije, vamos a darnos un paseo, mamá. Entonces ahí le dije, pues mira, mamá, yo creo que ya lo sabía ella, que tenía la idea hacía tiempo, entonces vamos a dar un paseo. Le dije, creo que Dios me llama a ser sacerdote y de los discípulos religiosos, de los discípulos de los corazones de Jesús y María. Y ella dijo, pues qué bien, fenomenal, pero se lo tienes que decir tú a papá, no se lo voy a decir yo. No, que eso es una cosa entre padre e hijo, no, nada de aquí hacer las cosas más fáciles, ¿no? Entonces, pues efectivamente, tuve que elegir el mejor momento y mi padre, cuando yo le dije que quería ser ya sacerdote seguro, porque él se acordó de todo lo que había pasado tiempo atrás, de aquel párroco, y me dijo, pero si es que te han lavado el cerebro, hijo mío, que no eres tan inteligente como yo pensaba, eres un poco menos inteligente, ¿qué vamos a hacer? Te han quitado la libertad un poco, te han obligado poquito a poco, te han ido... Y entonces dije, papá, pero si es que no se trata de eso, total. Se enfadó muchísimo. Pero no volvimos a hablar del tema. Al día siguiente, como si nada. Todavía tenía el verano. Después hice un retiro de 1 mes de oración y de tranquilidad con el método de San Ignacio para ver si verdaderamente Dios me quería ahí. Y yo pues sí dije, si es que lo tengo claro, es que no... Es como, yo entiendo, yo no me he casado, tú te has casado, ¿verdad? Pero hay veces que dices, es que es como esta persona, como que Dios la ha creado pensando en una vida conmigo, con Él, para Él, ¿no? Es como el perfecto complemento. Dios me ha creado a mí para esta persona, ha creado a esta persona para mí. Entonces yo pensé, si es que yo siempre lo tenía más o menos claro. Dios me ha creado para ser sacerdote y para ser religioso. Y ya está, tampoco hay que darle muchas más vueltas. Pero yo estaba siempre luchando con la idea. Total, que al final de los ejercicios fui a casa de mis padres y le dije a mi padre, pues sí, va a ser que sí. Y eso, ahora piensa uno para atrás, dices, pues claro, a lo mejor no le había dado yo a mi padre muchos disgustos, ¿verdad? Ni muchos problemas, tampoco había hecho pues a veces locuras o travesuras muy grandes, pero mi padre se enfadó, se enojó, bien enojado. Y me dijo, yo que no quiero saber nada ya. No quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber nada de nadie, no, estoy enfadado, ¿no? Era una manera de decir, estoy enfadado porque estoy triste, no estoy enfadado, claro. Como que me han robado un hijo. Sí. Y entonces él dijo, no voy a ir a la iglesia ya no quiero ir a la iglesia, estoy enfadado. Y así fue. Y me dijo, mira, yo soy tu padre, tú puedes venir a casa siempre, ¿no? Por supuesto, yo soy tu padre. Pero yo no voy a ir a verte a esos sitios, así tu casa, yo no. Es tu elección, yo no tengo por qué ir ahí, eso es contra mi voluntad. Wow. Y así fue, o sea, entré en la orden. El día que me fui de casa, mi madre me dijo, oye, pues a lo mejor quieres pedir a tu padre que te dé la bendición. Y yo le dije, bueno, pues papá, mira, voy a casa, si me das tu bendición. Y me dijo, pues no, porque es que esto es contra mi voluntad, ¿cómo te voy a dar yo la bendición, hijo mío? Estoy enfadado y no te voy a dar. Sufría mucho, el pobre. Total, que al final es verdad, yo me fui de casa, siempre podía ir, pero no, él no venía. No venía ni a la entrada, ni a los primeros votos, ni a la renovación de votos,
ni al rito del lectorado, ni del acolitado, ni al rito de admisión, ni a los votos perpetuos. Wow. No venía. Nunca venía a nuestra casa. Y hubo una vez, un domingo, curiosamente, que iba yo los domingos una vez al mes a verles y a comer con ellos. Vamos siempre cuidando de nuestras familias. Que después de la cena, de la comida, dijo: hoy te voy a llevar yo en el carro, te voy a llevar a tu casa. Y yo, anda, esto es nuevo. Total, cuando llegamos a la calle y acercamos ya a la casa, nos acercamos, había otras familias y yo le dije a mi padre: mira, papá, es que no te conocen algunos, entonces no quiero que sufras tampoco, porque vas a llegar allí y van a decir: este debe ser su padre, este debe ser el padre de este, que el pobrecillo no viene nunca, ¿no? Y le dije: mira, yo casi me dejas aquí una cuadra antes y yo ya el último trozo, este último trecho lo hago andando. Me dijo: no te preocupes. Y yo, no, papá, está bien. Con lo cual yo dije: bien, ya él está más tranquilo, ¿no? Está más tranquilo. Y el día que me ordené diácono, que fue en Madrid, ese día le dije: mira, papá, dentro de 2 meses me van a ordenar diácono, si quieres venir a la ordenación sería fenomenal. Y entonces sí que fue. Estaba un poquito así, le tocó el sorteo, estaba en el primer banco y se pensó que había hecho yo tráfico de influencias, porque éramos muchos, éramos 2 religiosos y otros 10, éramos 12 o 13. Wow. Entonces él pensó: mi hijo en el fondo me quiere casi poner en primera fila, seguro que él ha pedido un favor para que me pongan allí. Pero no, le tocó por suerte, vamos, por providencia más bien, porque es por suerte. Y al final, pues cuando el obispo dice eso de ¿sabes si son dignos? Porque le preguntan al obispo: por favor, obispo, te pedimos que ordenes a estos hermanos nuestros para ser diáconos. Entonces el obispo dice: ¿sabes si son dignos? Y mi padre se enfadó y le dijo a mi madre: ¿pero cómo dice esto el obispo, esta cosa? Por supuesto que está preparado, si es nuestro hijo, ¿no? Tiene un montón de estudios, ¿no? Wow. Estaba enfadado. Pero es que nadie es digno, realmente. Claro. Pues Dios nos hace dignos y hay que estar preparados, ¿no? Total, que eso fue bueno, fue la primera vez que fue. Después estuvo 6 meses después en la ordenación de sacerdote también. Ahora en diciembre hace 18 años de eso. Wow. 18 años de la ordenación de sacerdote. Y ese día ya empezó a tranquilizarse, y después de la ordenación hay el ritual de besar las manos del sacerdote para el que quiera. Y él sí que se acercó, porque yo primero me acerqué a besarle los anillos de esposos, ¿no? A mi padre y a mi madre bajé a besar sus anillos, y entonces ahí fue cuando él, yo creo que Dios le dio la gracia en ese gesto, que no había preparado tampoco con mucho. Se me ocurrió un día pensando en alguien que me dijo algo, pero eso le ayudó a desbloquearse, yo creo. Y la providencia de Dios, pues gracias a Dios, yo creo que eso fue lo que le ayudó a empezar a cambiar. Y bueno, pues la providencia de Dios en sus infinitos misterios que Él dispone, pues permitió que, desgraciadamente, luego a las 6 semanas mi padre tuvo un accidente de carro y murió de repente. Iba a trabajar y murió. Total, que pues mira, Dios me permitió acabar bien, porque acabamos bien. Mi padre y yo nunca estábamos muy peleados, lo que pasa es que él estaba muy triste y me quería mucho, pues claro, muchísimo, ¿no? Mis padres, mis hermanos, Dios en primer lugar, que es el que nos quiere ahora aquí, porque me da la vida aquí y ahora, ¿no? Y mis padres, pero sufrió muchísimo más de lo que Dios quería, yo creo. Sí. Pero bueno, pues murió ahí, Dios estaba con él, la Virgen María estaba con él, y la verdad es que fue un golpe fuerte. Claro, la primera persona que yo como sacerdote he enterrado, dices, pues mi propio padre, ¿no? La primera persona que tuve un funeral, pues por mi propio padre, pero creo que Dios nos dio una gracia grande. Y bueno, pues y Dios a mí me sigue dando gracias todavía a través de la figura de mi padre, hasta el mismo día de hoy, como quien dice. Así que yo todos los días me acuerdo de él y celebro la misa y casi todos los días digo su nombre, aunque a lo mejor no lo diga en voz alta, pero a veces también lo digo en voz alta. Acaba de cumplir ahora esos 17 años que murió. 17 años, wow. Sí, el 3 de febrero, entonces bueno. Entonces, pues la vocación, pues yo creo que al final dice uno, ¿qué es lo importante para tener vocación? Haberse portado muy bien de pequeño, haber hecho muchas diabluras. Mi mismo padre decía y lo decía él, que no era sospechoso, dice, muchas veces se pierden más vocaciones en las familias, decía él, curiosamente. ¿Su papá? Muchas veces se pierden más vocaciones en las familias por la reacción de las familias, eso lo decía antes de su reacción, claro. Se pierden más vocaciones en las familias y por los familiares que por tener
actos que son obviamente desordenados, ¿no? Que tienen una vida pues un poco licenciosa, de beber, de ser un festero y un poco alocado y de tomar y tener pues una vida muy poco ordenada en lo sexual y ser muy promiscuo. Todo eso, a lo mejor a veces dice uno, es que eso es casi lo peor, ¿no? que le puede pasar a uno y no puede haber una vocación ahí. Pero mi padre decía, porque Dios te puede dar una gracia extraordinaria, pero cuando tienes el corazón, lo tienes bien agarrado y un poco oprimido por lo que digan tus familiares, por lo que tus amigos se rían de ti, aunque no seas una persona que ha hecho muchas cosas malas, ¿no? Claro. Ahí se pueden perder muchas vocaciones. ¿Por qué? Pues porque se apaga esa vela. Y los padres a veces... Claro, a mi padre le decían a veces, enhorabuena por tener un hijo sacerdote, porque mi padre nos enseñó a rezar también. Y a veces rezábamos el rosario juntos, incluso a mi abuela, la madre de mi madre, le grabamos un CD cuando ya no veía muy bien y no podía más que escuchar a veces porque estaba cansada. Pues escuchaba el rosario que nosotros, con mi padre también y con mi madre, le habíamos grabado. Wow. Y a veces nos poníamos de rodillas delante de la televisión el día de Navidad, el día de Año Nuevo, para recibir la bendición Urbi et Orbi. Y él rezaba el Te Deum, que es una oración de acción de gracias a Dios el primer día del año, siempre después de cambiar el año nos poníamos delante del Belén y del nacimiento y lo rezaba él. O sea que íbamos a misa también con él. Pero pues tuvo su mala época. ¿Qué vamos a hacer? Que cada uno somos un misterio cada persona. Y entonces, pero él decía eso. Decía, a veces, en las familias, porque le decían, enhorabuena. Y él decía, ¿enhorabuena de qué? Porque vas a tener un hijo sacerdote. Y decía, pues vaya, es que enhorabuena. Mejor el tuyo. Digo, tiene que haber sacerdotes. Se decía, tiene que haber sacerdotes en la iglesia, pero no mi hijo, el tuyo. Sí. O el suyo, ¿no? El hijo de otro. Total que, claro, luego él al final lo aceptó. Él aceptó un poco su vuelta, un poco a estar en paz con Dios, era aceptando la vocación. Pero por eso yo digo a veces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues a la gente con las vocaciones, a los padres, pues que a veces los padres se nos olvida que lo importante es que nuestros hijos tengan una relación verdadera, profunda, vital con Dios. No que tengan más o menos plata o que tengan más o menos éxito. Sí. ¿No? Entonces, pues efectivamente tiene que haber sacerdotes, pues en todas las familias puede haber perfectamente vocaciones y hay que estar abierto a ello. Y le decimos a los niños, eso lo decía mucho antes, pero ahora ya no lo digo. ¿Y tú qué quieres ser de mayor? ¿No? ¿Tú qué quieres ser de mayor? Y hombre, esa es una pregunta un poco mal hecha. La pregunta es, ¿y tú qué piensas que Dios ha pensado para ti? Así es. ¿Para qué piensas tú que Dios te ha creado y te ha dado esos dones especiales que tienes, ¿no? Pues una persona tiene que ver qué es lo que Dios le ha dado porque quiere que uno se dé. O sea, Dios nos da para que nos demos. Claro. Entonces, por eso las familias, pues eso. Y tampoco hay que obligar al hijo a ser sacerdote, porque hay gente que no le gustaría que su hijo sea sacerdote y lo son. Y otros que quieren a toda costa que su hijo sea sacerdote y no lo son, pero porque no tienen vocación, ¿me explico? Claro. El sacerdote tiene la vocación, él, la familia, es un don para la familia, pero no tiene la vocación de sacerdote la mamá del niño, sino tiene que tener el hijo, ¿no? Claro. Hay que ayudarle. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Qué es lo que Dios ha pensado para ti? ¿Para qué te ha creado Dios? Esa es la pregunta que hay que hacer. Y hay que ayudarle a descubrirla, ¿no? Wow. No, muchas gracias, Padre. De verdad que ese testimonio tan profundo y tan bonito, es sobre todo la parte de su papá, ¿no? Y cómo en la providencia de Dios pues pudieron reconciliarse, ¿no? Antes de que sucediera pues ese trágico accidente. Hay muchos padres y jóvenes que van a estar escuchando y mirando esta entrevista, ¿no? Y a mí me ha tocado escuchar también en mis años trabajando con los jóvenes algunas de las algo similar, ¿no? Quizá lo que usted compartía, de que algunos padres dicen, no, pero es que mi hijo no, él no, que sí queremos que haya sacerdotes, pero no mi hijo, por razones diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, muchos que vienen de países de México, de El Salvador, de Latinoamérica,
sacrifican todo lo que conocen, su tierra. ¿Para qué? Para que sus hijos tengan un futuro mejor, para que tengan oportunidades de carrera, de universidad, quizá la educación que los papás no tuvieron. Entonces muchos dicen eso, ¿no? Pero es que yo me vine para acá, sacrifiqué todo para que pudieras estudiar, para que pudieras sacar una carrera. Y usted, como usted dice, ¿no? Que lo mencionaba, que pensamos que pues esa es nuestra vocación, que ese es sacar una carrera, tener mucho dinero, tener riquezas, cosas materiales, ¿no? Pero ¿qué le aconsejaría a esos padres, ¿no? que están insistentes en que sus hijos tienen que primero estudiar, primero tener su vida ordenada antes de considerar ni el matrimonio? Ni el matrimonio lo recomiendan ya a los jóvenes, hasta que no tenga ya todo en orden, hasta los 25, 30 años, ya cuando tengan sus carreras, sus casas. Entonces, si ni siquiera se recomienda el matrimonio, mucho menos el sacerdocio o la vida religiosa consagrada. Entonces, ¿qué le diría a esos padres de familia, a esos jóvenes? Pues es una muy buena pregunta y es un drama, yo creo. Yo les diría que se pongan delante de Cristo en la cruz y que piensen desde la eternidad, porque esta vida pasa rápido. Y además no sabemos cuándo vamos a morir tampoco, ¿no? Y la prueba es mi padre, ¿no? Que murió de golpe. Entonces yo les diría, necesitan más fe. Y además, yo como sacerdote puedo dar fe, y otros podrán también hacerlo como sacerdotes o como personas que han tenido gracias que Dios les ha dado a través de sacerdotes. Lo mejor que le puede dar a alguien, a otra persona, es la vida de Dios y la esperanza. Entonces ¿qué paternidad en el fondo? ¿Qué paternidad está usted pensando para su hijo? Porque el problema es ese. ¿Cómo está usted siendo padre? ¿Está dejando que Dios Padre, si es que tiene fe, inspire sus acciones y sus elecciones? ¿Y qué fruto quiere que su hijo dé? ¿Qué fruto quiere que su hijo dé? Pero seamos sinceros, pongámonos delante de Cristo en la cruz, porque sí, he dejado todo, he arriesgado incluso a veces años de angustia por el tema de la inmigración, he sacrificado volver a mi país, he sacrificado un montón de plata, he sacrificado mi propia salud. Digo, sí, pero es que delante de Cristo en la cruz entendemos que Dios ha sacrificado a su único hijo por cada uno de nosotros. Y yo, como sacerdote, estoy cada vez más admirado y agradecido a Dios de ver la capacidad, el poder que le da al sacerdote. Literalmente de sacar gente de la muerte del alma, de la muerte de la esperanza, de circunstancias horribles, y que les completamente regenera. Es un auténtico renacer, una resurrección. Si un sacerdote, si un padre quiere estar orgulloso de su hijo, desde luego que sepa que hoy ser sacerdote es más que nunca necesario, y es para gente que tenga el corazón verdaderamente inflamado de Dios, y mucho más allá del dinero. Si es que eso se acaba. Sí. Es que eso se acaba. Yo creo que hay que ponerse delante de Dios en la cruz y mirar desde la eternidad. Porque no quiero yo, ¿verdad?, diría uno, que Dios me pida cuentas y me diga, pues mire, su hijo tenía vocación de sacerdote, pero usted casi... Lo desanimaste. Casi más que un padre era el tentador, ¿no? Sí. Entonces no, hay que ser capaz de sacrificar los proyectos que tenemos para nuestros hijos. Que no son mis proyectos, sino el plan de Dios. Padre, gracias. Hay jóvenes que a mí me han contado y yo he escuchado que de repente quizá lo están considerando o lo han considerado, pero como que tienen una noción errónea de lo que significa ser un sacerdote, un consagrado, un religioso o religiosa, por dos aspectos. Uno de ellos porque piensan que como no se van a casar, que van a estar solos en el sentido de que van a estar tristes, deprimidos. Y número dos, piensan que por ser sacerdote o religioso o religiosa o monja, que tienen que estar todo el día en la iglesia rezando, y ciertamente hay conventos, monjes y monjas que se dedican 100% a la oración, ¿no? Pero piensan que esa es la opción. Entonces dicen, me llama la atención la liturgia, me llama la atención predicar o los sacramentos, pero tengo miedo que ya no voy a poder jugar fútbol o que ya no voy a poder divertirme como antes. Entonces,
¿qué le diría usted? Porque yo, bueno, lo conozco a usted y usted se divierte, ¿no? Usted siempre está de buen humor, siempre... Bueno, hasta ahorita no lo he visto de mal humor. Entonces, siempre está alegre, siempre saca sus chistes. Entonces, yo no veo... pues obviamente todos tenemos días tristes, todos días malos, ¿no? Pero yo no veo a un padre Álvaro pues deprimido, angustiado por la vocación que ha tomado. Entonces, ¿qué palabras de ánimo le diría a estos jóvenes que dicen, sí, pero es que tengo miedo a la soledad y el no poder divertirme, no poder disfrutar de la vida como ahora lo hago? Pues en primer lugar, respecto al tema de la soledad, uno puede estar casado, incluso con hijos, o sin hijos, y estar muy solo. Porque creo que el tema de la soledad hoy va unido al tema de cómo vivimos el tiempo. Y el tema de las redes sociales y el tema de, que curiosamente es lo que se usará para ver la entrevista, ¿verdad? Pero el tema de los medios de comunicación, si uno está literalmente adicto a ellos, pues va a estar siempre triste y va a estar siempre solo. De hecho, ¿para qué quiere uno estar con otros si todo el mundo está mirando al teléfono? ¿No? Porque es la soledad puede ser también la soledad de dos, la soledad de tres, porque la soledad en el fondo sucede cuando estamos lejos de Dios. Uno puede estar muy acompañado de gente con mucho ruido y cosas, pero estar solo. Y uno puede estar en silencio y no estar solo, porque está viviendo la comunión con Dios. Entonces, creo que es un engaño pensar que por ser sacerdote uno va a estar más solo, porque uno puede estar solo como sacerdote si vives adicto a los medios de comunicación, si no oras, si no tienes de verdad un trato de amistad con Cristo. Entonces hay que mover la fe y vivir la fe. Y el que cree nunca está solo, ¿no? Dice Lumen Fidei, la encíclica. Entonces, eso junto a la primera, o sea, hay que actuar de una manera que demuestre que verdaderamente quiero estar en comunión, porque es lo distinto de soledad. Soledad se contrapone a comunión. Entonces, ¿y cómo es la comunión del sacerdote? Pues la segunda pregunta, ¿no? Que decía, ¿cómo era la segunda pregunta, más o menos? Se trata acerca del divertirse, de pasar tiempo con amigos, el aburrimiento. Entonces, como sacerdote, puede ser diocesano, que normalmente están pues, en las diócesis, en las parroquias, pero que cada vez más se aconseja que se haga por tener amistad entre los sacerdotes, incluso se pueden vivir juntos, aunque administren distintas parroquias, o como religioso, que se vive en comunidad. La vida del sacerdote es vida, en primer lugar, y eso quiere decir que estamos muy cerca de la gente cuando tiene uno encargo así pastoral, y estamos literalmente mostrando la cercanía de Dios, que lo hace en nuestra propia presencia. Entonces, si uno se da a la gente porque se da a Dios en la oración, en lo que hace, pues evidentemente va a tener como esa especie de profunda unión con Dios en lo que uno hace, Y un día te va a tocar por la mañana bautizar, a mediodía ayudar a unos que se están casando, a bendecir un matrimonio, y por la tarde ayudar a una persona a morir. Nosotros vamos a veces en el plazo de pocas horas de una experiencia de vida y de nacimiento, una de muerte y de desolación. Entonces estamos constantemente entrando en la vida de la gente, porque no somos nosotros, es que Dios nos envía, somos Cristo para ellos, somos Cristo. Entonces Cristo la amistad con Cristo, la amistad con Cristo es la clave para no estar solo, y por eso la oración, el trato con otros, es la clave. O sea, no conozco ningún sacerdote que rece todos los días que no crezca en alegría, aunque estará cada vez a lo mejor más cansado, más limitado por temas de salud y más cargado con más responsabilidades, pero es que si lo mejor está por llegar, o sea, esto es como dice un sacerdote de los discípulos del Padre José Granados, nuestro superior: el cristiano envejece hacia la resurrección. Wow, nosotros no envejecemos hacia la muerte. Pero vamos, es que pero esto hay que experimentarlo y hay que fiarse, hay que lanzarse, si no. Esto tienes que avanzar para verlo, camina para ver. Claro. Y yo sé que mencionaba que la importancia de la comunidad, ¿no? Por lo que son religiosos. Por cierto, ¿cuál es su congregación? Discípulos de los Corazones de Jesús y María. Muy bien, muchas gracias. Que tenemos un poco tenemos espiritualidad ignaciana y también
de San Juan Pablo II, toda su enseñanza sobre el matrimonio, la familia, que hoy siempre se recomienda, ¿no? Que todos los papas últimos recomiendan, ¿no? Y ustedes, cuando tienen tiempo libre, me imagino que juegan. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo se divierten? Pues nosotros hacemos excursiones a la montaña, tenemos partidos de distintos deportes, sobre todo de fútbol, y además somos altamente competitivos, y ahí es donde realmente salen todos los enfados. Hay grandes discusiones a veces, y somos muy apasionados, ¿eh? Cuando jugamos al fútbol tenemos excursiones, tenemos juegos de mesa también, vamos a ver actividades lúdicas. O sea, hacemos muchísimas cosas que la gente piensa que no son para un sacerdote, pero es que nosotros somos hermanos de comunidad, y como comunidad pues disfrutamos juntos la vida. Que en el fondo hay que disfrutar, ¿no? Hay que disfrutar la vida, importar la vocación, ¿no? Porque estamos llamados también de una manera obviamente sana y moderada, pero la diversión sanamente, ¿no? Y por ahí me contó un pajarito, ya para ir terminando nuestra entrevista, que a pesar de que usted es de Madrid, usted le va a Barcelona, ¿correcto? He ido a Barcelona muchas veces, pero ciertamente sitúo que... vamos a ver. Cuando Jesús se apareció a Santa Faustina Kowalska, ¿no? en Polonia, pues él le mostró el corazón, ¿no? En la misericordia divina del corazón de Jesús salen dos rayos. Uno es blanco y otro es rojo. El otro es azulito, ¿no? Es rojo, es blanco y rojo. Blanco y rojo. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que obviamente es fácil de ver la conexión entre la misericordia divina y el Atlético de Madrid, ¿no? O la Chivas Rayadas de Guadalajara. Rojo y blanco. Entonces, bueno, pues hombre, los que les gusta el Barcelona, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Pues que nadie es perfecto, ¿no? Los que les gusta el Real Madrid, pues bueno, son buenísimos. Yo tengo familiares que también, y amigos que son del Real Madrid, pero pues yo es que siempre me ha gustado más el Atlético de Madrid. El Atlético. Pero vamos, no soy antimadridista tampoco. No, tampoco. Entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid prefiero el Atlético de Madrid, que gane. Pero mi segundo equipo es el Real Madrid. Muy bien. Pues bueno, ya iremos convirtiéndolo poco a poco. Muchas gracias, Padre, por tomarse su tiempo, por compartirnos de su vida, por abrirse a nosotros. Sabemos que va a ser de mucha bendición para todos los que van a escuchar o mirar esa entrevista. ¿Nos puede dar su bendición? Sí, por supuesto. Pues le vamos a pedir al Señor, ¿verdad?, que nos bendiga, que nos diga bien en nuestra vida, ¿verdad? Por tantas familias que verán el paso de Dios en su vida. Y le pedimos, pues, que nos bendiga especialmente con la protección también de la Virgen María. Vamos a rezarle juntos al Señor, un Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que Dios bendiga a todos ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Joel. Amén. Muchas gracias, Padre. Que Dios le bendiga. Gracias.